Hola, que Dios les bendiga. Ya estamos nuevamente con otro capítulo del estudio del libro de los Hebreos. En este programa, Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa. Hoy vamos a ver los capítulos 8, 9 y el capítulo 10, los versículos del 1 al 18. Si usted ha leído estos capítulos y está al tanto de lo que dice la palabra de Dios, los leyó hace poquito, está con su Biblia en mano, puede adelantar el video o la lectura que vamos a hacer a continuación. De lo contrario, si no lo ha leído, le recomiendo que se dé el tiempo para escuchar la lectura de estos capítulos y con su Biblia en mano ahí para que vaya también corroborando que se está leyendo la palabra del Señor. Así que sin más, aquí vamos con la lectura de la palabra de Dios. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: «Conoce al Señor», porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado». Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí». Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días», dice el Señor, «Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré», añade, «y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora bien, ya teniendo la palabra leída, vamos a ver estos capítulos en forma de contraste, lo diferente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a partir con lo que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entra una vez al año al lugar santísimo en el templo terrenal para expiar los pecados propios y los del pueblo. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto. En este nuevo pacto, el Señor Jesucristo se sienta a la diestra del trono de la majestad en
los cielos una vez y para siempre. El sumo sacerdote entra al santuario, a un santuario o a un lugar hecho por los mismos hombres, por ellos mismos. En Nuevo Pacto, nuestro Señor Jesucristo entra en el verdadero tabernáculo o santuario que Dios levantó y no el hombre. Diferencia. Éxodo 25:40 dice, mira, hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Palabra de Dios a Moisés. En el antiguo pacto, ellos servían a lo que era figura y sombra de aquello que vendrá, algo que se les mostró. Cristo es el que vendrá y el que está presente hoy, el tabernáculo. El antiguo pacto representa un pacto con defectos. Israel fracasó en el cumplimiento y Dios se desentendió de ellos. Ese pacto no funcionó porque Israel no cumplió. Cristo, ahora en este nuevo pacto, nos ofrece uno establecido sobre mejores promesas. Jesús tiene mejores promesas para nosotros. Promesas que nos sacarán adelante en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad, en tiempos de desesperación. Promesas que cobran vida a través del Espíritu de Dios. Promesas de bendición y favores inmerecidos en vez de promesas de maldición como en el antiguo pacto. El primer pacto, el antiguo, desde que nació estaba destinado a la caducidad, al término, porque era hasta un tiempo definido, hasta que apareciera el que hoy está apareciendo, el nuevo pacto. Al igual que los productos perecibles tienen una fecha de vencimiento. Después de eso, queda obsoleto. Lo mismo con este antiguo pacto. En cambio, el nuevo pacto de que tenemos ahora es para siempre. Es duración indefinida, para siempre. Si hasta aquí estos pequeños contrastes que hemos visto ahora, nos hemos dado cuenta de las tremendas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo, en el que tenemos lugar nosotros, es claramente motivo para seguir firmes y adelante para seguir firmes a este sumo sacerdote que nos representa. Y no volvernos al pacto antiguo que nada perfeccionó, aprendimos la semana pasada. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Y cómo Cristo es superior al antiguo pacto. En los versículos 10 al 13 de Hebreos 8, pondré mis leyes en la mente de ellos. Las escribiré en sus corazones. Yo seré para ellos su Dios, ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán. Seré propicio a sus injusticias y no me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Antes, estas leyes estaban escritas en piedra. En este nuevo pacto estarán escritas en los corazones de aquellos que le sigan, que acepten. Vamos a seguir adelante viendo estas diferencias con estos contrastes. Hablando del lugar santísimo, solo era visitado por el sumo sacerdote una vez al año. Solo una vez al año. Hoy la presencia de Dios en este nuevo pacto está abierta a todo hombre en cualquier momento en que quiera presentarse delante de su presencia. En el antiguo pacto solo una persona tenía el acceso libre, digamos así entre comillas, al lugar santísimo. Pero hoy ese velo se ha rasgado y ha quedado abierto para todo aquel que quiera ir a ese lugar especial, a ese lugar santísimo. Ya con eso ya tenemos claro que este nuevo pacto es mucho mejor en nuestro propio beneficio. Este lugar y la ley no hace perfecto a nadie. O sea, el lugar santísimo
y la ley establecida en aquel pacto antiguo no hace perfecto a nadie. ¿Por qué? Porque el derramamiento de esa sangre cubría los pecados. Hoy, al lugar donde nosotros llegamos, el Señor, el mediador de este nuevo pacto, quita el pecado de en medio. En este lugar, todos los que acuden a Él son perfeccionados. Con respecto a la duración de los pactos, la duración está determinada hasta que llegue el tiempo de renovar todas las cosas con respecto al pacto antiguo. Y en este nuevo pacto, ese tiempo esperado llegó con Jesucristo y Él es quien renueva todas las cosas. Es en ese momento cuando caduca el antiguo y empieza el nuevo pacto. Este tabernáculo, hablando del tabernáculo del antiguo pacto, es imperfecto, pues ha sido hecho por las manos del hombre. El tabernáculo, todo el templo, todo lo hecho o todo lo que se hacía era hecho por la mano del hombre. Ahora el santuario del nuevo pacto, el santuario donde Cristo está y representa, ha sido hecho perfecto, pues no es de esta creación, es una creación celestial. En el antiguo lugar, en el antiguo tabernáculo, se ofrecía sangre de machos cabríos y de otros animales que nada limpiaban, lo que decía recién, solo cubrían el pecado. Y el año siguiente se volvía a hacer la misma rutina, por decirlo de alguna manera, para que volviese esta sangre a cubrir la falta y los pecados del sacerdote, del sumo sacerdote y del pueblo ante Dios. No era algo efectivo, tenía, por decirlo, duración de un año. Cristo ofrece su propia sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado y que nos otorga eterna redención y nos da las promesas de una herencia eterna. La sangre de Cristo quita el pecado del medio. ¡Qué maravilloso! O sea, no tenemos que hacer sacrificio de animales, no tenemos que hacerlo una vez al año, ya eso está obsoleto. Y hoy solamente la sangre de Cristo es la que quita de en medio el pecado. Todo lo que respecta al antiguo pacto, sus ordenanzas, sus ritos, su religiosidad, todo aquello solo representaba figura de las cosas celestiales. Todo lo que ellos hacían, lo que Dios les estableció diciendo, mira, haz conforme a lo que has visto, es figura de lo que realmente es. Lo de Cristo es lo real, lo de Cristo es lo celestial y no son figuras. El sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, entraba y tenía que salir lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque era un ser humano, o sea, estaba también la posibilidad de que no estuviera perfecto para entrar en ese lugar y fallecer en el lugar. Por lo tanto, ese lugar santísimo se entraba con mucho temor, con demasiado temor. Entonces el sacerdote entraba y hacía lo que tenía que hacer y salía inmediatamente. No era un lugar para quedarse. En cambio, Cristo, nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote de este nuevo pacto, entra a los cielos mismos donde Dios está y ahí se queda, sentado a la diestra de Dios. Se queda en el lugar santísimo para interceder por nosotros. Maravilloso. Con respecto a los sacrificios en el antiguo pacto, lo volvemos a repetir, eran repetitivos cada año. Una vez al año y no hacían perfecto a nadie. Como le decía, era la forma de cubrían los pecados, mas no los quitaban. No hacían perfecto al hombre delante de Dios. El sacrificio de Cristo en este nuevo pacto es mejor, es perfecto, ya que lo hace solo una vez y para siempre, quitando el pecado de en medio, como lo que venimos diciendo.
es tan perfecto, es tan completo, tan eficaz, que no necesita volver a hacerlo para limpiar el pecado de toda la humanidad, o de los que vienen, de los que fueron, de los que vendrán. ¿Se da cuenta la diferencia? El sacrificio que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote en el antiguo pacto, tenía que volver a hacerlo cada año por los nuevos pecados que el pueblo iba cometiendo. Los nuevos pecados tenían que volver a cubrirse con esa sangre para que Dios los mirase, por así decirlo. Pero en este nuevo pacto, la sangre de Jesucristo quita del medio el pecado de una vez y para siempre. Por aquellos que pecaron antes, por los que pecan hoy y por aquellos que pecarán mañana. O sea, es más eficaz Cristo, su sacrificio, su sacerdocio, que el antiguo pacto. El primer pacto, como lo venimos repitiendo, no santificaba a nadie. Cristo santifica a todos los que a Él se acercan, los hace perfectos a todos los santificados por medio de su cuerpo y de su sangre para siempre. Jesucristo nos presenta perfecto delante de Dios por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. La sangre de Cristo hoy nos cubre, no para cubrir nuestro pecado, para taparlo, sino que su sangre nos cubre para presentarnos delante de Dios y que Dios nos vea a través de Cristo y nos acepte como sus hijos. Y esto no tiene que hacerlo muchas veces, no tiene que volver a hacerlo año tras año. Por el contrario, con una vez es suficiente. Lo veíamos recién, tan perfecto, tan eficaz, que no necesita volver a hacer ese sacrificio. Como conclusión, el objetivo del pacto antiguo era descubrir el pecado, condenarlo y poner una cerca a su alrededor. El objetivo del nuevo pacto es declarar el amor, la gracia y la misericordia de Dios y dar arrepentimiento, perdón de pecado y vida eterna. Este nuevo pacto el antiguo pacto solo te mostraba en qué fallabas, pero no te daba la solución. Este nuevo pacto nos da la solución a todos esos problemas de pecado que tenemos, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Perdón de pecados y vida eterna. Eso es el beneficio de este nuevo pacto. El antiguo pacto termina en esclavitud, aunque no por culpa del pacto en sí, sino por la desobediencia del hombre. Entonces el pecado estaba siempre en ellos. Por eso era que el sacerdote constantemente tenía que pedir por el pueblo. En cambio, en este nuevo pacto se nos brinda la libertad para servir e ir ante la presencia de Dios, que más adelantito vamos a llegar a eso, de ir a la presencia sin ningún temor. El antiguo pacto se limita a los descendientes de Abraham, y esto es importante también, al pueblo de Israel, a Isaac, a Jacob según su sangre, o sea, al pueblo de Israel. Pero este nuevo pacto nos incluye a usted y a mí, a toda la humanidad, a todas las razas bajo el cielo y sobre esta tierra. Este nuevo pacto es más amplio. O sea, este sumo sacerdote, este representante que tenemos a Jesucristo, es tan maravilloso y tan grande y tan superior que nos va a incluir a todos en este nuevo pacto. No solamente a ese remanente que tenía en Israel, a ese pueblo, a ese linaje de esa sangre, sino que ahora incluye a toda la humanidad. ¿Se da cuenta la potencia, la grandeza de este nuevo pacto y de este Jesucristo como su representante, como nuestro sumo sacerdote? Amados, en este nuevo pacto, nuestra cuenta está cancelada. Medítelo y que el Señor le bendiga.
nadie como tú, incomparable Dios. Solo en ti está mi salvación. Solo fue tu amor que rompió mi temor. Tu nombre es el vencedor. Nada se compara a tu poder. Nos levanta una y otra vez. No tienes igual, no tienes rival. Rey de majestad, el cielo es tu trono. La tierra es el estrado de tus pies. Mi Dios, qué grande eres. Los cielos no te pueden contener. Dios incomparable, te adoraré. No hay nadie como tú, incomparable Dios. Solo en ti está mi salvación. Solo fue tu amor que rompió mi temor. Tu nombre es el vencedor. Nada se compara a tu poder. Nos levanta una y otra vez. No tienes igual, no tienes rival. Rey de majestad, el cielo es tu trono. La tierra es el estrado de tus pies. Mi Dios, qué grande eres. Los cielos no te pueden contener. Dios incomparable, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré, Señor Jesús. Grande eres Dios. Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículos 16 y 17. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 18. Vamos a leerlo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando nosotros nos enfrentamos, cuando el hombre se enfrenta a Dios, hay una cosa que relaciona siempre a Dios con el hombre y son los pactos divinos. Dios hace pactos con el hombre. Lo hizo con Adán, lo hizo con Moisés, con Abraham primero, con Moisés después, con David y en fin, con muchos otros. Dios se relaciona por medio de pactos. Y en esos pactos Él dice algo y se compromete a algo y hay conclusiones con respecto a ese pacto. Que por supuesto nos afecta a nosotros, pero nosotros no somos inventores, creadores de ese pacto, sino que el pacto es una iniciativa que viene de parte de Dios. Y el antiguo pacto es el pacto que hace con Moisés, allí en el desierto, y donde se desembocaron en cosas tales como, por ejemplo, la ley. La ley era parte de ese antiguo pacto que Dios había hecho con Moisés, con el pueblo de Israel. Y al llegar nosotros al capítulo 10, nos damos cuenta de que el nuevo pacto que ya había estado establecido o ya había sido anticipado a los israelitas por Jeremías propiamente tal, años, siglos después, aparece el cumplimiento de ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto tiene que ver con Jesucristo el Señor. Él es el nuevo pacto. Es en Él donde Dios pactó con usted y conmigo la nueva realidad de vida que debe estar en cada uno de nosotros, los que así nos llamamos cristianos. Y Dios, al hacer este pacto, lo hace de tal manera importantísimo, necesario, que es su último pacto. No hay otro nuevo pacto, no hay otra dispensación que Dios pueda permitirse hacer, sino que todo lo ha fijado en este nuevo pacto que es en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿en qué consistía este nuevo pacto? Lo voy a leer. Lo primero, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Primero, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. ¿Dónde estaba el antiguo pacto? Originalmente estaba escrito en tablas de piedras, propiamente tal. Y ahora iban a estar, o sea, antes fueron escritas en esas tablas y ahora van a estar escritas en nuestras mentes y en nuestros corazones, propiamente tal. Me recuerdo de una anécdota que me ocurrió hace muchos años atrás en la ciudad de La Serena, donde en un momento determinado le llevé el auto al mecánico. El auto era relativamente muy nuevo en relación a las experiencias de trabajo que había tenido este mecánico cristiano, y de repente dice: dame, Señor, parece que era el quinto fruto, Señor, dame el quinto fruto. Y yo no me acordé cuál era el quinto fruto, así que fui a buscar una Biblia y empecé a buscar, y el fruto era la paciencia. Entonces me largué a reír y dije: ¿por qué le está pidiendo paciencia al Señor? Y él del pozo me dijo: no, lo que pasa es que ya terminé la pega y tengo 5 tornillos que no sé dónde van, no sé, así que estoy pidiéndole, ¿no es cierto?, paciencia al Señor, porque voy a tener que desarmar y voy a tener que ver dónde va cada uno de estos tornillos. Esta paciencia no estaba escrita en tablas de la ley, en tablas de madera, sino que cuando Pablo escribió a los Gálatas, en el capítulo 5, donde aparecen estos frutos
estos frutos del Espíritu, ¿no es cierto?, estas obras de la carne, tiene que ver, ¿no es cierto?, con que algo que está dispuesto para nosotros, pero no está dispuesto en tablas de la ley, sino que dice el Señor que la escribirá en nuestra mente y en nuestros corazones para que no estén fuera de uno, sino que estén en nosotros. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, la cosa está en nosotros, no fuera de nosotros. Es Cristo en nosotros el que ha traído este nuevo pacto, esta nueva realidad. Ya no necesitamos estar anotando en un momento determinado, sino que esta Biblia se tiene que transformar, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que nos ha sido llegada, se comienza a hacer carne en nosotros cuando nosotros, después de leerla, después de ver lo que el Señor ha hecho en nosotros la incorporamos a nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo, de tal manera que ya no digo yo, sino que es el Señor el que dice tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto no está en tablas fuera de mí, sino que está escrito en mi corazón y en mi mente por nuestro Dios. Lo segundo es: y nunca más me acordaré de sus tradiciones. También tengo un ejemplo con respecto a esto, y es que un día estaba orando, y en medio de todas las oraciones, algo que comúnmente hacemos nosotros los cristianos, comenzamos a confesar pecados y a pedir perdón por ellos, muchos de los cuales ya los hemos confesado y ya nos lo ha dado el perdón Dios. Estaba en esta dinámica cuando escucho la voz de Dios que me dice: ¿de qué estás hablando? Entonces yo le digo: Señor, de mis pecados. ¿Cuáles pecados? No sé, las papas que me robé cuando chico, esto, aquí, una cosa así era el ejemplo. Y él me dice: no, yo cuando perdono, olvido. Yo cuando perdono, ya no hay en mí la memoria de las cosas o de los pecados pasados. Ya no me acuerdo más de tus transgresiones, porque ahora tú estás en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor va a estar en nuestro corazón. Este nuevo pacto es porque la ley va a ser escrita en nuestra mente y va a estar guardada en nuestros corazones, o viceversa. Este nuevo pacto me dice de que Cristo está conmigo todos los días. Y este nuevo pacto me dice que Dios no se va a acordar nunca más de sus transgresiones. Dios se compromete a tener un olvido no por falta de intelectualidad, entre comillas, por así decirlo, sino que Él voluntariamente dice: no me voy a acordar más. Ante lo cual, muchos de nosotros hemos estado orando en vano porque ya hemos sido perdonados. Cuando aparece, ¿no es cierto?, algún predicador o alguien por el estilo donde empieza a hacer rememoranzas de lo que nosotros éramos, es un ejercicio un poco difícil de entender cuando sabemos que la mente del predicador no ha olvidado, pero Dios sí ha olvidado. Entonces nosotros tenemos un problema con nuestra mente, con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestras transgresiones, porque siempre las estamos recordando a aquello que Dios voluntariamente ya las ha olvidado. ¿Sabe? Cuando nosotros hemos aprendido esto, se nos aliviana la carga, pero tremendamente. Porque Él no se acuerda de nuestras transgresiones, aunque hayan sido ayer. Aunque usted se acuerde, aunque yo me acuerde, Él ya no se acuerda. En un acto voluntario, Él aplicó la sangre de Jesucristo en nuestros corazones, conforme a nuestra confesión de nuestros pecados, y ya no hay transgresiones. Se olvida de ella. No me acuerdo de qué se trata, porque al perdonar, Él olvida. Yo olvido, dice el Señor.
Y esta realidad me permite yo andar con la mochila no cargada, con la mochila no llena, ¿no es cierto?, de ese pecado que me dificulta caminar. En una película muy hermosa que se llama La Misión, hay un hombre que se dedicaba a la venta de esclavos propiamente tal, y era un hombre malo. Y en un acto de celos encuentra a la mujer que él ama con su hermano y mata a su hermano. En una trifulca lo mata. Y el hombre siente una tremenda, no por la mujer que había perdido, sino que por el pecado de matar a su hermano, y él abandona toda su vida y coloca la armadura, coloca la espada, coloca el casco, coloca todo aquello y lo coloca en una red, y se amarraba la red a su cuerpo, y andaba con esa carga. Recibe la invitación de los jesuitas para ir a evangelizar a los indios, ahí a las alturas del Paraguay. Y él, para querer un poco redimirse, acepta este desafío de los jesuitas y va a predicarle a los indios. O los indígenas. Y al llegar, ¿no es cierto?, hacia ellos había un gran precipicio propiamente tal, donde había que escalar una ladera de una montaña, y abajo había un río. Y el hombre se esforzaba, y cuando estaba a punto de llegar, el peso de la mochila lo tiraba para abajo. ¡Bah! Y de nuevo lo intentaba, y cuando iba a llegar arriba, no podía, porque el peso de la mochila, ¡buah! Lo tiraba abajo. Y en una de sus reiteraciones, va subiendo arriba, y justo cuando va a caer, producto del peso de la mochila, viene un indígena que era perseguido por él y que había sido, ¿no es cierto?, de una u otra manera parte de un pueblo que él los había vendido como esclavos. Toma la mochila de este hombre, la corta las amarras y las tira a la profundidad del precipicio donde estaba corriendo un río, y este hombre puede llegar a la cima propiamente tal. Cuando yo vi esta película me impresioné notablemente, porque es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos acordó más de nuestras transgresiones. Y aunque nosotros queremos andar con la mochila del pecado, viene la mano de Dios y corta. No con un cuchillo, sino que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que la mochila de las transgresiones ya no está en nosotros, sino que está la mochila del reino, la mochila del Señor, la carga, entre comillas, subrayado, de poder servir a un Dios vivo y verdadero. No me acordaré nunca más de sus transgresiones. En Jeremías añade esto: yo seré a ellos su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta apropiación de Dios, de que nosotros somos su pueblo, tiene que ser de la misma magnitud, por así decirlo, de la magnitud de decirle a Él: tú eres mi Dios. Cuando se escribió esto había multitudes de dioses, pero el escritor de los Hebreos, de Jeremías y de los Hebreos posteriormente, dice: tú eres mi Dios. Un pueblo que confiesa a Jehová como su Dios. Y al mismo tiempo, Dios, Jehová, confiesa que nosotros somos su pueblo. Esta simbiosis de la realidad espiritual nos hace que Cristo esté todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Nos hace ser participantes de un llamamiento celestial. Nos hace participar de la herencia, dice la palabra, que Dios ha dado a los santos. Nos hace o nos permite acercarnos confiadamente, lo dice Hebreos, al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro para nuestras almas. Esa simbiosis, esa unidad con el Señor nos permite que Él nos llame por nuestro nombre, que nosotros le llamemos por nombre de Él, y que Él en un momento determinado, como dice Apocalipsis, nos vuelva a cambiar un nombre nuevo para vivir la vida eterna, ya no con el nombre que teníamos antes, sino con el nombre que ahora
no lo pusieron nuestros padres, sino que es el mismo Dios que nos ha, entre comillas y subrayado, registrado nuevamente. Ya no en la libreta de familia de nuestros padres, sino que, entre comillas y subrayado, la libreta de Dios. Yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Y me olvidaré para siempre de sus pecados. Al terminar quiero manifestar lo siguiente. Esto que parece muy hermoso tiene un fiador y es Jesucristo. Este pacto tiene, porque está hecho en Él, Jesucristo. Y es garantía y fiador Jesucristo de cada una de las cosas. No es por el mérito personal, no es porque yo pueda exhibir elocuencia delante de Dios, que Dios tiene misericordia y me ha permitido tener acceso a Él. Es porque Jesucristo abrió el camino nuevo y vivo a través de su velo, como dice la palabra de Dios ahí en los Hebreos, de su cuerpo, de su carne, y nos ha permitido tener acceso a la misma presencia de Dios. Cuando hablamos de un nuevo pacto, dice también la Escritura, ha dado por viejo al primero. Y lo que está viejo se envejece y se muere. Nosotros vamos a vivir por siempre, porque es el único permanente pacto de Dios que permanece con el hombre. Y ese pacto se llama Jesucristo. Que Dios les bendiga.